Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos estudiando los Evangelios y vamos en la lección número 7. Y la lección número 7 vamos a estudiar el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 39 al 52. Lucas, capítulo 2, del versículo 39 al 52, que va a hablar de la familia de Jesús regresa a Nazaret. El niño Jesús asombra a los doctores de la ley y Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios. Entonces tiene hartos subtítulos, ¿ya? Oramos al Señor y ahí vamos a empezar a explicar lo que vamos a leer. Padre, te queremos bendecir, te queremos alabar, te glorificarte en este instante por tu misericordia, por tu gran bondad, por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Te queremos bendecir, Señor, y alabarte por el momento que tú nos das de estudiar, de leer tu palabra, porque es para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestras almas, Señor, para fortalecimiento de nuestro ser. En este instante bendícenos a través de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos en la lección anterior, fuimos a Mateo, ¿se acuerdan? Y Mateo es el único libro que habla de los magos, ¿ya? Es el único libro que habla de los magos. Mateo es el único, no está ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Ya íbamos bien en Lucas, pero Lucas no hace alusión a que Cristo fue visitado por los magos. No hace alusión Lucas que, aparte de los magos, no hace la alusión que Cristo los papás, José y María, llevaron al niño a Egipto, y tampoco hace alusión a la masacre de los inocentes. Solamente Mateo hace esa referencia, ¿ya? Y ahora vamos a ir a la niñez de Jesús. Y es Lucas el único que habla de la niñez de Jesús, de la edad de los 12 años y el proceso de la adolescencia a la adultez. El único que habla es Lucas, ¿ya? Es bonita esta armonía de los evangelios que me da la plenitud, es bien especial. Por eso uno va para allá, para acá. Hay cosas que unos libros tienen, los otros no lo tienen, ¿ya? Vamos entonces a leer y empezar a ver el libro de Lucas capítulo 2, versículo 39. Dice de la siguiente manera: Después la familia de Jesús regresa a Nazaret, es el subtítulo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Está hablando del niño, ya no es la guagua. Ya estamos hablando de un niño, el niño Jesús va a Nazaret, está creciendo, había cumplido, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, tanto tuvo la circuncisión, la presentación y quizás todas las fiestas solemnes que ellos iban con el niño. Lo especial en eso, van a Nazaret, pero habla que, y el niño, ¿qué cosa? Crecía. Cristo no nació de 30 años al tiro, ¡pum! O apareció sorpresivamente de 30 años, ¡pum! No apareció en esa idea, pero habla de un proceso de crecimiento. Paso a paso, el niño empezó a crecer y se fortalecía. ¿Ya? Y se fortalecía ¿en qué? Físicamente, el niño crecía y se fortalecía físicamente, y también podemos colocar espiritualmente, ¿no es cierto?
Porque hay una cosa bien especial, nosotros a nuestros niños los llenamos de conocimiento. Nuestra escuela se llena de conocimiento y todo lo demás, pero al niño Jesús, o al niño Jesús, dice, y se llenaba de qué? De sabiduría. Y se llenaba de sabiduría, y la cosa más importante del niño, la gracia de Dios era sobre él. Qué importante es, a ver, enfocar en sí a los niños. Es muy importante enfocar a los niños. A veces, mire, a veces, no sé, como congregantes podemos, ya el otro día hablábamos de los ancianos, los apartamos, los dejamos de lado. Pero a veces también a los niños los pescamos y son muy desordenados, son muy inquietos, no coordinan, no predican, hay que, algunas veces ya hay que darle un lugar para que estén más entretenidos, para que dibujen y dejen con más atención a los padres. Eso en la iglesia de hoy día. Eso es la iglesia de hoy día. Porque la iglesia donde yo nací, ¿ah? Aguantaban a los niños. Era tanto el aguante de los niños que desordenaba todo esto, pero colocaban un guardapasillo. El guardapasillo mantenía el control. Estoy hablando de iglesia, no solamente de Nazaret, estoy hablando de iglesia. Y se mantenía el control, pero nos dejaban estar en el culto y todo lo demás. Yo recuerdo de chico, cuando cantábamos, había uno que también tenía un vozarrón y echábamos carrera, ¿quién cantaba más fuerte? Oh, era increíble la situación esta de los cantos, porque echábamos competencia, ¿quién cantaba más fuerte? Éramos considerados en los grupos de predicación. Porque como teníamos, ya hermanito, ya usted ahora. Ya ustedes que gritan fuerte. Y nos mandaban a puro decirte. Había una consideración, y nuestro pastor tenía una consideración con los niños. Y teníamos un oficial en ese instante, que después ya pasó a ser el pastor Castro, pero el pastor, en ese instante el oficial Castro, ¿ah? que era bien especial, ¿sabe? Cuando usted llegaba a la iglesia, él lo saludaba, no es que usted, yo tenía, póngale 10, 8 años, no llegaba y pasaba y él saludaba solamente a los adultos, no. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está joven? Aunque no era joven, era un chico, me decía, ¿cómo está el joven, siervo del Señor? Adelante. Y con mucho respeto y todo lo demás, me saludaba. Y yo entendía en parte que me saludaba como que me consideraba como alguien especial de Dios, y siendo niño. Y eso me trajo a mí una admiración, esos saludos, esa forma aún de tratarme como niño. Después, en el proceso, ya del tiempo, el Señor empezó a trabajar con nosotros, nos llamó al ministerio, nos enfocamos para trabajar con adultos y Dios nos lleva a trabajar con niños. Y empezamos con una iglesia, teníamos 25 o 30 niños en la reunión porque no habían adultos, eran puros niños, imagínense, y no eran niños de iglesia, eran niños que recién se estaban integrando, que sus padres no eran de iglesia, era increíble una reunión de niños así. Pero enfocaba en ellos que ellos eran importantes para el Señor. Y una de las situaciones que ha tocado es que apareció en nuestra iglesia una hermana que tenía un niño que era en San Bernardo, era bien complicado, y los hermanos deben de acordarse que era el Elian, Elian era increíble Elian, ¿ya? Y Elian, en una de esas oportunidades, era muy inquieto, y Elian, en una de esas oportunidades, Dios colocó aquí una lectura bíblica. No es que a mí se me ocurriera, no, uno tiene que reconocer, Dios coloca, manda la idea, o a otro trabaja de otra forma, a mí me manda la idea, o me manda, hace esto, llega aquí, no es que me habló, me llegó aquí, ese mensaje o esa idea me llegó, cuando usted le llega, no es que le hablan, pero le llegó, y me llega lectura bíblica, digamos. Y le doy la oportunidad en ese día, ya vamos a escuchar al hermano Elian que dé una lectura bíblica. Elian tenía 6 años, yo creo, o quizás menos, 6, 7 años.
y Elián pasa adelante. Y a mí me sorprendió, Elián, y yo creo que a todos nos sorprendió, porque lee correctamente y con inspiración el Salmo, si no me equivoco, el Salmo 23. Sí, lo leyó muy bien. Y Elián por sí solo y le dije, oh, gracias hermano Elián. Y dice Elián, ya el otro domingo leo el otro. Lo tuvimos leyendo como un mes, dos, quizás hasta 3 meses. Elián estuvo leyendo todos los domingos un salmo. Y le gustaba y le agradaba. Y fue algo especial escuchar a Elián y ver en Elián, nosotros después hablábamos, quién era Elián para el Señor, qué es lo que Dios iba a hacer en Elián. Veíamos un niño quizás desordenado, pero ya dándole una oportunidad quizás aún de leer una lectura bíblica, para él eso nunca se iba a borrar de su mente. Nunca se iba a borrar que él había leído de la palabra del Señor. Entonces, es importante que los niños crezcan, ¿sí? Se fortalezcan, ¿sí? Pero se llenaba de sabiduría. Jesús se llenaba de sabiduría y dice, y la gracia de Dios era sobre él. Y hay niños que ya, oiga, están inspirados por Dios. Y uno dice, oh, este chico ya se le va a quitar, ya se le va a quitar, ya se le va a pasar. Y no se le pasa. No se les pasa porque Dios ya quiere trabajar, ya está trabajando con ellos. Es importante darle oportunidades, es importante moverlos en las manos del Señor. Y es importante que también los siervos del Señor vean que en ellos hay una inspiración, hay un deseo, no apagar ese fuego. Pero también llevarlo, quizá que aprendan a disciplinarse, que lo aprendan a llevar bien estructurado, con disciplina, con orden y también en oportunidades de crecimiento. Y Dios va a empezar a obrar de una manera maravillosa. ¿Por qué? Yo fui uno de esos niños desordenados, me llamaba la atención a cada rato. Estaban todos orando, hermano Javier, estaban predicando, hermano Javier, mi mamá, ya sabía que me iba a castigar. Hermano Javier, no, a veces habían barandas y terminaban la oración y yo quedaba con la cabeza entre medio de las barandas, era muy desordenado, pero sí también apasionado. También apasionado, me gustaba leer, me gustaba observar, me sabía casi todas las preguntas que me hacían, tenía la respuesta. Y por ser desordenado, me avanzaban a la clase hasta que llegué a la clase de la pastora. Y ahí la pastora me tuvo más quieto. Pero porque uno leía. Entonces entra la pasión. Y entra la pasión y la pasión no se apaga. Es increíble. Esta pasión entra en un niño y la pasión no se apaga. A pesar, puede apagarse si los padres, si los líderes no lo ven ni lo enfocan. Entonces, y la cosa importante, la gracia de Dios era sobre él. Yo fui niño, empecé a ser adolescente. Cuando iba a la iglesia, había niñitos que aparecían en el camino, que andaban jugando. Hola, pastor, me decía. Y yo no decía, no, no. Yo decía, hola, hola, ¿cómo están? Y cada vez que pasaba, me saludaban diciéndome, hola, pastor. Yo decía, qué increíble, qué especial. Así es Dios, cuando amamos al Señor. Bien, qué especial el niño Jesús, que 40 esconde o guarda o nos marca mucho, mucho. La ayuda, me dice Lucas, hace énfasis en la completa humanidad de Jesús, el proceso y el crecimiento. No le demos oportunidad ya cuando esté adulto, cuando esté madurito, o cuando sea joven solamente, ya mayoría de edad, o adolescente. Aún los niños tienen la oportunidad. ¿Ya? Bien, 41. El niño, el subtítulo, el niño Jesús asombra a los doctores de la ley. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Es decir, jugaban, se entretenían en el camino, tenían amigos, ¿ya? Entonces no había una desconfianza, pero ya empezaron a inquietarse. 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, no le encontraron. Vamos de vuelta a Jerusalén. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 3 días. 3 días un niño perdido. ¿Ya? 3 días estaba perdido. Y uno dice, y estaba en el templo, pero lo único que ve uno, Jesús en el templo, pero noche, día, qué comió, qué lo alimentó, dónde durmió, sus necesidades, pero él estaba en el templo. Quizá alguien lo quedó cuidando, alguien se quedó, ya quédate aquí, no sé, te vamos a alimentar hasta que lleguen tus padres. Pero él no se quedó así llorando. A mí ya se me han perdido hartas veces los niños y ya me llamaban por todos lados. Papá del Ariel Alexander, de Javier Navarrete. Yo decía, otra vez se me perdió. Y me daba cuenta cuando me llamaban. Si no me llamaban, no me daba cuenta, se me había perdido el niño. Era increíble. Pero yo a veces, y entra la desesperación, es increíble cómo entra la desesperación de encontrar a uno, a su hijo. Es muy fuerte la desesperación. Es muy fuerte. A mí una vez se me perdió el machicoco, la guagua se me perdió en una feria navideña, cerca, no tan cerca de la casa, había que pasar una avenida y todo lo demás. Y era chicoco mi guagua. Y se me perdió y recorrí de un extremo a otro extremo y solamente rogaba al Señor, le dije, Señor, manda tu ángel que guarde a Ariel Alexander. Yo ya no tenía cómo poder llegar al niño. No tenía. El único recurso es orar al Señor que envíe su ángel y lo guarde. Y a la final él se había ido, cruzado todas las calles, la avenida y había llegado a la casa y la vecina del lado lo tenía. Pero esto pasó en horas. Pero José y María lo pierden durante 3 días. Imagínense, ¿qué habrá pasado por la mente de José y María? No podían haber dicho, pues si el Hijo de Dios, no, si el Señor tiene que cuidarlo, no. Pero el primer día ya, la primera noche, ¿dónde estará? María no duerme, María no hubiese dormido, María no duerme, José no duerme, porque ¿dónde está? ¿Qué pasó? Quizá recorrieron, buscaron por todos lados, habrán pensado, no, capaz que haya seguido en la compañía y no lo vimos. Era desesperante la situación, desesperante. ¿Qué estará comiendo? ¿Dónde estará durmiendo? Y uno puede pensar, quizás quién se lo llevó o alguien se lo llevó a la casa, estará llorando, todos los días estará llorando, echándolo de menos. Porque podemos decir 12 años, todavía no, es un niño, todavía es un niño. El proceso entre la adolescencia no está estable mentalmente, no está un niño de 12 años, también se pone a llorar, echa de menos, se siente indefenso, necesita la protección. Pero Jesús, a los 12 años, ya uno tenía sabiduría, tenía la palabra, tenía el conocimiento, y era uno que enseñaba a los doctores de la ley. ¿De quién? De su padre, que era Dios. La ayuda me marca, con referencia al versículo 41, la ley judía exigía que los varones asistieran a la fiesta de la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Eran las fiestas que se daban. 42. A la edad de 12 años, un muchacho judío se convertía en un hijo de la ley y comenzaba a observar sus requerimientos. Recién él era un hijo de la ley
y empezaba a observar su requerimiento. A pesar que desde niño se le insertaba la ley, los mandamientos y todo lo demás, pero recién ahora va a empezar a estudiar. Recién ahora él va a empezar a recibir, va a poder entrar a la sinagoga, empezar a compartir, quizás así en ser enseñado más fuertemente por sus profesores. Pero, él ya estaba enseñando a los doctores de la ley. No a los profesores, a los doctores de la ley. Qué especial. La idea del 44 dice la compañía, peregrinos que realizaban el viaje a Jerusalén, los aldeanos que hacían el peregrinaje a Jerusalén, viajaban usualmente en caravanas, con las mujeres y los niños al frente. ¿Ya? Los hombres quedan atrás, mujeres y niños avanzan. Entonces los niños, imagínense la avanza revoltura de todos los chicocos, avanzando y las mujeres mirándolos de lejos, y los hombres atrás guardando. En este caso, cada uno de los padres creía que Jesús estaba con el otro. Como María llama adelante, José pensó, el niño va con María. María, como ya con hartos niños, pensaba que quizás los niños están todos adelante. ¿Ya? Pero también María creía que estaba adelante o venía con su padre. Va a estar cambiando ahí porque ya me está tocando un poco la luz. Bien. Entonces, hay harta ideas que se van dando en este sentido, pero es un problema, el niño no estaba con ninguno. Bien, voy a seguir avanzando. Sí, porque se me está pasando la hora y me estoy emocionando. Aconteció entonces que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Oyéndole y preguntándole. Quizá alguno quería pillarlo, si era doctor, como un niño de 12 años me está enseñando, y le preguntaba para pillarlo, pregúntame los doctores haciendo preguntas muy difíciles. Ya quizás la primera fase y después ya se dieron cuenta que la respondía. Ya empezamos a entrar a las preguntas más difíciles, después las preguntas más fuertes, y el niño la respondía. Y ellos quedaban, y quizás le respondían con una sabiduría que ellos no esperaban una respuesta así. No la esperaban. Y todo lo que le oían, se maravillaban de qué? De su inteligencia y de sus respuestas. Ellos esperaban una respuesta más estructurada, pero Jesús respondía de una manera, una respuesta que abría más el conocimiento y decía, ¡qué increíble! Tiene 12 años y lo que ha estudiado nunca ha encontrado esa respuesta. Él las tenía. Él las tenía. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Está aquí. Pero está aquí. Y más encima tiene harta gente alrededor. Y le está enseñando. ¿Y está enseñando a quiénes? Y ellos conocían a los doctores de la ley. Ellos eran humildes, quizás no tan humilde decir en esto, tenía una buena profesión, era carpintero, José, pero ellos eran los doctores de la ley, eran los doctores de la ley. Y Jesús estaba en medio de ellos. ¿Cómo no se iban a sorprender? ¡Wow! ¿Qué está haciendo mi hijo ahí? Se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Oiga, qué alivio cuando lo vieron, pero ahí lo ven, ¡ay, está! Pero también se sorprende que está ahí, pero también dice, ¡ay, qué alivio, está bien! Ellos eran los responsables de cuidar al Mesías. Tantas palabras y se le perdió, pero ahora está ahí. Pero Jesús, así como sorprendió a los doctores de la ley, también sorprende a sus padres con una respuesta. Y esta respuesta no solamente quizás la escuchó María y José,
también lo escucharon los doctores de la ley. Y él les dice, entonces, un niño de 12 años le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oh, ¿no es más importante estar en los negocios de mi padre? ¿No es más importante estar en la casa del Señor? ¿No es más importante amar al Señor? Era una tremenda respuesta de un niño de 12 años. Sí, era el Mesías, era el Cristo. Usted también vivió 12 años. Y cada uno decide qué es lo que quiere hacer, qué es lo que desea. A uno a los 12 años, uno tiene gusto, a veces gusto por la música, por la vestimenta, por algunos grupos, alguna ideología. Uno ya va formando eso. Ya está tomando conciencia, ya va viendo, tomando decisiones. Jesús ya estaba tomando su decisión de estar en los negocios de su Padre. 12 años. 12 años. ¿Qué es lo que pensaba usted a los 12 años? Jesús tomó una decisión de estar en los negocios de su Padre. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. ¿Por qué me buscabais? Es como que repetirla, pero con parlante fuerte. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre no dice me conviene estar? No. No dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario? Es mi necesidad estar. Es mi pasión estar. No, no es que me conviene estar. No, me es necesario estar. Yo quiero estar aquí, le dice Jesús. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Para ir avanzando, la ayuda me dice, Jesús muestra que tiene conciencia de su relación especial con el Padre, así como de su misión. Jesús muestra que tiene conciencia de su relación especial con el Padre. ¿Sabe? Hay muchos adolescentes o jóvenes que partieron bien. Jovencitos que estaban inspirados, llenos, impregnados de la presencia de Dios. Pero aparecieron otros amores, otras pasiones que quitaron su vista del Señor. Si hubiesen seguido, si hubiesen avanzado, cómo Dios hubiese trabajado en ellos. Pero a veces despreciaron lo más maravilloso y lo más especial que era de Dios. Que era de Dios. Algunos tienen la idea, no, a veces es bueno irse al mundo. A veces es bueno experimentar lo que el mundo es, porque a veces no lo sabemos. No encuentro una buena idea en ese sentido. Yo nací en el Evangelio, por misericordia de Dios, nací en cuna de oro. He vivido en el Evangelio, mi juventud, mi adolescencia, permanecí en el Evangelio, busqué más de Dios y experimenté cosas maravillosas de Dios. Cuando veía a los que tenían mi misma edad, lo veía muy desenfocados, no sabían, querían hacer todas sus pasiones, querían hacer todas sus locuras, pero sus decisiones eran todas malas. Y a veces uno se queda solo. A veces pierde amigos, ya no tiene amigos. Aún amigos o hermanos de la iglesia que tienen la misma edad, de 12, 13, 15 años, que también dicen, pero no, y muchas veces me lo dijeron, pero anda a fiesta, anda a entretenerte, ¿no? Si tú no podés estar aquí, también tenés que aprender a ir a disfrutar de la vida. Y no es malo que vayas a fiesta, no es malo que escuches música y te insertes. No es malo, me dijeron. Y todos aquellos consejos y todos los que dieron consejo
muchos se desviaron. Muchos se desviaron. Y a veces uno experimenta la soledad cuando es joven porque es diferente a los demás. No puedo hacer y no quiero hacer lo que los demás hacen. Y sabe, uno empieza a hablar con el Señor. Le empieza a decir, Señor, ¿qué hago? Ya no tengo amigos, nadie me puede escuchar, nadie me puede entender, para todos soy loco. Es más, ellos hacen lo que quieren. ¿Y por qué yo no puedo hacer lo que ellos hacen? Y aún, algunos son de la iglesia y hacen lo que quieren. Y una vez yo dije, no, yo sabes, Señor, yo voy a hacer. Yo he visto aquí a los de la iglesia que hacen, es tan terrible que pueden ir a una fiesta el día sábado y el día domingo están coordinando. Y no les pasa nada. Así que yo, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo que ellos hacen. Total, no les pasa nada. Y el Señor me habló a través de un profeta, delante de muchos varones, y me dijo, si tú decides volverte atrás, yo te corto, no te llamé para que retrocedieras. Yo dije, Señor, ¿por qué me hablas tan fuerte a mí? ¿Por qué me hablas tan fuerte a mí, Señor? Pero yo te voy a seguir, Señor. Escuché tu voz, no voy a retroceder nunca. Nunca, Señor. Yo lo veía. Quizás a veces da envidia que ellos hagan lo que quisieran, pero cuando Dios me habló de esa manera, quizás dura, estricta, entendí que Dios sí, los ojos de Dios estaban sobre mi vida y no debía de retroceder. No debía de hacer lo que otros hacían. Y si ellos permanecían y se caían y si no le importaba nada al Señor, a mí me tenía que importar que no debía de fallar, que no debía de caer. Si ellos caían, bien, su responsabilidad, pero los ojos del Señor estaban sobre mi vida. Qué increíble. Adolescencia, juventud, complicado, es muy complicado. Pero uno después lo entiende, en el proceso lo va entendiendo. Y Dios va trabajando con libertad en uno y puede trabajar. Dice, mire, y ahí nosotros podemos usar la palabra, en lo poco ha sido fiel. Uno puede mantenerse quizás a los 12, 13 años cuando todos los demás quieren hacer lo que quiera. Pero si tú te mantienes fiel en lo poco, y el Señor llama como poco eso. Y a veces son esfuerzos, para nosotros son tremendos esfuerzos, pero para el Señor es poco. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para lo que a veces nosotros es grande, el Señor es poco. Y después lo entendemos, sí, Señor, era poco. Era solamente tomar decisiones. En lo mucho te pondré. Vamos a terminar. Ya me apasioné. Jesús crecía en sabiduría y gracia para con Dios. 51, 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos en obediencia. ¿Ya? Era la mamá y el papá, se sometió. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría. Una parte muy atrás, e inteligencia una, sabiduría es otra. ¿Ya? Y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No era pesado con la gente Jesús, era amable. Antiguamente acá decían, en el sur se usaba la palabra dije. ¡Ay, qué dije! Dije, es decir, una persona que cae bien a todos, que no es de carácter pesado, no es duro, no es molesto escucharlo. No. Él puede cautivarlo a todos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, primero para con Dios. Era grato a Dios, era el Hijo de Dios. Y aunque era el Hijo de Dios, había muchas cosas que él conocía y veía. Estaba creciendo como hombre, pero también él
la gracia también era también hacia los hombres. Qué importante que nosotros le enseñemos esa gracia a nuestros hijos. No toda, y enseñarle que aunque hay diferentes maneras o diferentes formas de expresiones de gente, maneras como actúa la gente, pero son siempre personas necesitadas. Aunque sea el más agrisco, el más duro, no sé, la persona más hiriente y cortante, siempre hay una necesidad. Hay alguien que necesita a Dios. Qué importante y bonito es lo que nos marca. Y terminando con la ayuda, aun cuando era hijo de Dios, Jesús permanecía bajo el cuidado y la guía de sus padres terrenales. Aún fue obediente en ese sentido. ¿Qué ejemplo? El Señor le sea bendiciendo. Hermosa palabra del Señor. Y yo creo que también trae recuerdos para usted de su vida, de su adolescencia y juventud. Quizás lo hizo bien, quizás lo hizo mal. Un momento para meditar. El Señor le bendiga.